Bienvenidos sean todos a Analizando desde la Psicología. Yo soy Andrea, soy psicóloga y este es mi canal. La película de Pobres Criaturas o Poor Things es la película que le acaba de dar el Oscar a Mejor Actriz a Emma Stone. Es una película que ha tenido opiniones bastante divididas en cuanto a lo políticamente correcto que es. Hay que reconocer que esta película la venden como un viaje de autodescubrimiento, pero la manera en la que se aborda es bastante cuestionable. En este video no nos vamos a centrar en los personajes o en la trama en sí, sino en aquellos temas que se tocaron y la manera en la que se abordaron. Vamos a ver qué tan bueno o qué tan malo fue el abordaje que le dieron, qué ejemplo estaban queriendo dar o qué imagen querían proyectar, qué tipo de imagen fue la que terminaron en sí proyectando. Voy a tratar de dar los menores spoilers posibles, pero aún así procedan con precaución. Sin más, vamos a comenzar. Uno de los temas pilares de la trama que vemos desde el tráiler es en cuanto a los experimentos, pero sobre todo la ética alrededor de los experimentos. Algo que también nos venden desde el inicio acerca de la película es que es como un tipo de readaptación en cuanto al monstruo de Frankenstein y en sí al Dr. Frankenstein. Lo que nos cuentan del personaje de Bella es que su cerebro y su cuerpo no están coincidiendo, es decir, que no tienen la misma maduración. Pero cuando conocemos el trasfondo de por qué sucedió esto, vemos que de plano se pasó por el arco del triunfo todos los códigos éticos que tendrían que estar respetando. Si bien es cierto de que a veces no existen cláusulas para cualquier tipo de experimento, hay cosas que se van dirigiendo únicamente por el sentido común. Todos los experimentos tendrán que estar cuidando la integridad de las personas que son sometidas a estos experimentos. Al principio podemos entenderlo que estudiar el comportamiento de un adulto que tiene comportamientos de niño puede estarse debiendo a una lesión cerebral. Sin embargo, no se busca provocar la lesión para ver qué sucede con esa persona, sino que se buscan personas que ya tuvieron algún tipo de accidente o algún tipo de lesión y ver cómo es que está reaccionando a todo lo que le pasó. Sin embargo, esto de provocarlo para ver qué sucede es algo demasiado retorcido. Obviamente sabemos que esta película se apega a la ciencia ficción, pero el simple hecho de pensar lo que hizo el doctor en esta situación de la película, sí es como de que, de verdad, ¿qué estaba pasando por tu mente? Y es así que sabemos que la ética ni siquiera se asomó en la trama de la película. Ni siquiera hubo un gran escándalo por lo que sucedió, solamente fue como de que, ok, estás experimentando eso, bueno, pues ok. Y muchas veces en la historia se han hecho cosas bastante cuestionables acerca de experimentar con personas y con animales, con situaciones en sí que dices, ok, nos llevaron a descubrimientos bastante importantes que nos llevaron a desarrollar muchas teorías y todo, pero llegamos al momento en el de que, oye, pero la verdad sí estuvo mal eso que pasó. Podemos tratar de justificar lo que era otra época, pero aún así es como de que esto puede llevar a muchos malentendidos y decir, bueno, pero es que pues es por la ciencia. Y esto me lleva al siguiente tema, que es el desarrollo infantil. Sí tengo que admitir que se retrata bastante bien cómo se va viendo el desarrollo de un infante en cuanto a conductas, actitudes, el apego que tiene a su figura paterna o de cuidado, cómo va desarrollando la adquisición del lenguaje, el desarrollo en sí de la motricidad y todo esto, que vemos cómo es que va aprendiendo a comportarse de acuerdo a lo que sucede a su entorno, cómo se da esta exploración del mismo entorno para seguir desarrollándose en muchas maneras, pero realmente no se dio un descubrimiento porque este tipo de investigaciones, de estudios, de conocimientos ya existían. Entonces ya sabemos qué es lo que pasa cuando un niño va llegando al mundo, cómo va desarrollando todo esto que se vio en la película, pero el hecho de verlo en un adulto es, digamos, el nuevo enfoque, que es como decir, pero es que mira, esto sucede. Y es como, pues es que eso sucede en todas las personas, en todos los humanos. Fue más notorio precisamente porque vemos una conducta infantil en un cuerpo adulto.
pero en realidad todo lo que vimos lo vemos frecuentemente en los niños. Sí podemos aprender mucho acerca de cómo se vive el proceso de la maduración infantil en cuanto les digo conductas, actitudes y todo, pero en realidad siento que fue más el morbo de verlo desde una perspectiva adulta. Hemos tenido muchas otras películas en las que vemos a un adulto tener conductas infantiles por múltiples razones, y hacerlo aquí porque fue un experimento es como de que no lo sé. El siguiente tema que tenemos que tocar es en cuanto a la ingenuidad y la sobreprotección. Esto va muy de la mano porque muchas veces cuando estamos sobreprotegiendo a una persona, estamos evitando que conozca los riesgos y los peligros que existen afuera. Y esto hace que la persona crezca con ingenuidad. Pero ¿qué tenemos que tener aquí muy presente? La ingenuidad no va a detenerse únicamente a los infantes o a los adolescentes. Hay personas que llegan a la adultez, hay personas que incluso llegan a edades más adultas desconociendo qué peligros pueden existir. A lo mejor no sobre todo, pero sí en ciertos aspectos. ¿Cómo es que podemos decir que incluso hay abuelitos que siguen cayendo en estafas telefónicas? Porque es algo que desconocen, es algo de que pues si me pregunta cómo me llamo, pues ¿por qué no decirlo? Esto sí podemos decir que sucede en todas nuestras etapas, pero que va ligado a esto de que no conocemos estos riesgos. Y como no los conocemos, es más fácil caer en ellos. En esta película se dio la intención de que esta ingenuidad fuera ligada a un infante, a una conducta infantil. Y esto que se pudo haber visto de manera inocente, lo retorcieron bastante horrible, porque le dieron el foco a todo el aspecto de la sexualidad. Existen muchas conductas inocentes que pueden verse como de que, ay, es que pues obviamente no conoce esto, obviamente va a caer en ello, pero unir cosas que podemos entender tan contrastantes lo hace como más incómodo, como que es como que ¿por qué me estás poniendo estas dos cosas juntas? Si eso era el objetivo del director, poner incómodo a la audiencia, pues yo creo que lo logró bastante bien. Pero se pudieron explorar muchos aspectos, muchos ambientes, muchas circunstancias en el que esta Bella pudo haber entendido que el mundo exterior sí puede llevar riesgos. Y esto se pudo hacer desde un punto, digamos, controlado, sin sobrecontrolar a esta Bella. Por ejemplo, con este aspecto de la interacción social. Bella creció en esta mansión únicamente conociendo a dos personas que son las que también vivían con ella. Después se unió, es la asistente de que bueno, ya son tres, pero en sí no hay mucho espacio para desarrollar habilidades de interacción social. Entonces, si de verdad quería el doctor ayudar a Bella que se empezara a integrarse al mundo, pudo haberle dado chance llevándola con él, dándole espacio para que fuera explorado, pero siempre digamos con esta red de apoyo de que cualquier cosa estoy aquí cerca, tú puedes explorar, pero si pasa algo no te preocupes, voy a estar respaldándote. Y en vez de eso se fue de un extremo al otro de que te tengo encerrada todo el tiempo en esta mansión, a de que pues vete tú sola a ver qué te pasa. Y obviamente pues esta la pudo haber metido en muchos más riesgos de los que nos mostraron en la película. Algunas cosas las tuvo que aprender digamos por las malas, pero sí es como de que se pudo haber ahorrado mucho eso si tan solo hubieras tenido una perspectiva diferente de lo que significa dejar de sobreproteger a alguien. Se pudo haber explorado mucho eso, pero no, decidieron irse únicamente a la parte de la sexualidad. Y ese es el siguiente tema que vamos a abordar. El tema de la sexualidad aún sigue siendo bastante tabú en nuestra sociedad actual, pero sí tenemos que tener muy en cuenta que la educación sexual es algo que sí se necesita implementar desde que somos niños, porque esto no únicamente se va a detener a en sí lo que rodea las relaciones, sino hablar del consentimiento, del autocuidado, de la higiene, de la salud, del conocimiento, de tomar decisiones informadas. Y en esta película únicamente se le dio el foco al tema más choteado en las películas, que es esta parte de las relaciones. Y es como de que no me estás enseñando nada nuevo. Y esto es uno de los temas que más han sido sexualizados en la industria del cine desde prácticamente siempre.
Y es ¿por qué me estás enseñando lo de siempre? Justificando que estás explorando la libertad sexual de una mujer que apenas está conociendo el mundo, que no conoce todos estos riesgos, no conoce de consentimiento, no conoce de muchos peligros en los que se puede meter debido a no cuidarse. Y también lo que sucede con esta película, lamentablemente, es que romantiza mucho el hecho de que muchas mujeres a lo largo de la historia han tenido que recurrir al uso de su cuerpo para poder sobrevivir. No son para decir de que, ay, es que a mí me encanta tener este trabajo, me encanta tener que ganar dinero usando mi cuerpo. Y es como de que, oye, o sea, me estás queriendo vender la idea de que seguramente muchas mujeres lo hacían porque lo disfrutaban. Y es como de que, ¿realmente crees eso? La película se centró demasiado en darnos aspectos bastante grotescos acerca de cómo se vive dentro de esas paredes. Nos hacen creer de que es algo que ella estaba buscando. Pero ¿qué pasa de que ella no estaba informada de todos estos riesgos, de todos estos matices que existen alrededor de la educación sexual? Y también no es que no se haya podido indagar acerca de la libertad sexual de una mujer, pero se pudo hacer el abordaje desde otro punto. Se pudo haber tomado de una perspectiva de respeto. Es como decir, ok, sí, quiere disfrutar de su sexualidad, pero lo pudo haber hecho en otras circunstancias con personas que la respetaran, explorando otro tipo de aspectos que no la vulneraran como la vulneraron en la película. Y aquí también me pueden echar la justificación de que es una película de época, eso no existía y todo eso, pero no tenemos que olvidar que la película está muy ligada a la ciencia ficción, entonces se pudo haber respaldado muy bien en eso, y no podían decir de que eso no era así en esos tiempos, porque si de por sí estaban queriendo romper los paradigmas de la época, hacer que era una mujer moderna en una época muy anticuada, o sea, se pudo haber manejado de una manera que no la pusiera en ese tipo de papel. Pero ay, bueno, algo que sí puedo decir que me gustó de la película, porque también no la quiero satanizar completamente, es acerca de la influencia de la sociedad en las personas en general. Esta película nos muestra cómo se van formando las creencias en cuanto a diversas temáticas, en cuanto a tabús, en cuanto a reglas sociales, en cuanto a lo que está bien visto, no está bien visto, y nos va mostrando cómo es que se va dictando cómo tendríamos que comportarnos en sociedad. Y aquí podemos ver que sí existen contrastes entre, digamos, sociedades, que tiene que ver con la época, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con los países de los que estamos hablando. Lo que está bien visto en ciertos lugares está muy mal visto en otros, y son cosas que vamos entendiendo del mundo conforme vamos sumergiéndonos en él. Y de esto de seguir las reglas sociales, que muchas veces decimos que no están escritas, sirven para adaptarnos. Y esta adaptación hace que nosotros podamos seguir existiendo en esta sociedad, porque es lo que nos dice cómo tendría yo que comportarme para que siga teniendo esta protección, digámoslo de alguna manera, de mi sociedad, sentirme perteneciente, formar mi identidad de acuerdo a lo que me rodea. Sin embargo, también tenemos que aceptar todas las limitaciones a las que nos puede estar sometiendo el hecho de que sigamos todas estas reglas no escritas o escritas. Y en muchas ocasiones esto puede llegar a afectar nuestra salud mental, porque nosotros pensamos que las cosas tienen que ser así, 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 nos volvemos súper rígidos, y en el momento en el que no lo logramos es como decir, es que entonces no sirvo para nada, es que entonces ya mi vida valió, ya no tengo una salida. Por eso sí creo que se dio un enfoque, digamos, fresco cuando existe un personaje que no tiene estas limitaciones, que no comenzó, digamos, desde el hecho de vamos a deconstruir las creencias que tenemos o vamos a hacer que no me importa lo que opinen de mí, sino que genuinamente no tiene este chip que vamos desarrollando conforme vamos creciendo, y decimos, pues, ¿por qué no voy a decir que esto me molesta si me molesta? ¿Por qué tendría que seguir aceptando esto si no es algo que yo quiero?
me pareció muy importante también esto de cómo se pusieron límites sin, digamos, tener emociones alteradas. De decir, no, pues es que simplemente no quiero esto, ¿por qué lo voy a aceptar? Yo me voy a ir. Porque Bella no tuvo, digamos, estas etiquetas que decían que qué podía hacer o no podía hacer, por qué cosas se tendría que sentir mal o por qué cosas se tendría que sentir bien. Esto únicamente es, no veo por qué no puedo expresar que esto me gusta o por qué no me gusta. Sin embargo, esto se limitó mucho en la película, enfocándolo únicamente al aspecto de la sexualidad. Se pudo haber explorado con muchas otras temáticas que pudieron haber dejado un mejor mensaje al final de la película y no diciendo únicamente que es en cuanto de que soy libre sexualmente. Y para llegar al final del video les quiero compartir mi opinión, pero creo que ya se dieron una idea bastante clara sobre lo que pienso. Sí, creo que tuvo algunos puntos fuertes que digamos que le dieron un enfoque novedoso, que se pudo haber explorado muchísimo, que pusieron sobre la mesa temas que no mucha gente ha puesto sobre la mesa, que tendremos que aceptar que hay muchos cambios de paradigmas, de ideologías, que podemos decir, ok, lo entiendo que a lo mejor ese fue tu objetivo, pero mucho de lo que se manejó dentro de la película sí deja cosas bastante, como les digo, cuestionables, que es como decir, esta parte, por ejemplo, de pensar de que esta Bella tenía un cerebro más infantil que no coincidía con su cuerpo adulto y ponerlo a hacer conductas que son de adultos, sí es como que podemos decir, ok, es ciencia ficción, es una película, podemos entender que no está bien porque separamos lo que es real de lo que no, pero sí es como, ¿qué necesidad? ¿Por qué me estás poniendo cada 5 o 10 minutos en la película escenas que en realidad no le están dando nada nuevo a la película? Es únicamente como de que muchas cosas se pudieron manejar de manera mucho más sutil y llegar al mismo mensaje que a lo mejor estaban intentando dar. Esta parte de la sobreprotección sí podemos decir que nos está alejando de desarrollar habilidades propias para cuidarnos a nosotros mismos, que pensando de que esto no tendría por qué estar mal porque yo nunca vi nada peligroso y me aviento sin dudarlo a el peligro porque no sé qué es peligro y nunca lo veo como peligro, si es como de que estamos normalizando cosas que no tendrían que normalizarse. Si bien a lo mejor este tipo de experimento que se lleva a cabo en la película no se puede dar en la vida real, hay situaciones similares que tendríamos que cuidar mucho de que no sucedan, porque conocemos todos estos antecedentes de muchas cosas y es como de que pudieron haberse ido por otro lado, decidieron irse por el peor. Y bueno, aún así esta parte del vestuario, de la fotografía, de todo el arte en sí que sí hay detrás de la película, no considero que haya sido malo. No puedo decir si se merecía o no el Oscar porque no he visto todas las películas que estuvieron nominadas, pero pues supongo que fue buena actuación. Espero que no haya sido tanto lo decisivo por tantas escenas de desnudos que hubo en la película, sino que los primeros 10 minutos de la película pueden decir, ok, no sé, la verdad, no sé, esta película sí me dejó pensando demasiado. Me iba a esperar a hablar de la película para que más gente la pudiera ver, pero la verdad ya no podía con esto, tenía que decirlo, tenía que expresar lo que pienso. Y bueno, sin más, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este análisis. No me quería meter mucho con lo de los personajes y la trama en sí porque me pareció demasiado... Pero dije, en los temas ahí sí me puedo meter bien, no tengo ningún problema con eso, pero es algo donde tengo opinión y tengo que hablar. Si les gustó el video, déjenme su like, coméntenme qué les pareció, si coinciden conmigo, si hay algo en lo que no, nada más les digo que todo sea con respeto. Si tienen alguna sugerencia o recomendación para analizar o para el canal, me lo pueden dejar también en los comentarios. Compartan con sus amigos y toda la gente que le puede interesar. Síganme en mis redes sociales y suscríbanse si no se han suscrito. Sin más, eso sería todo por el video de hoy. Hasta luego.
Y una sugerencia, si no han visto la película, no la vean acompañados porque va a ser muy incómodo. Bye.